partimos haciéndolo en la ciudad de Concepción, cuando todo era presencial, ¿verdad? Luego alcanzamos a hacer 2 versiones en Concepción. Hicimos una versión en Puerto Montt también, otra en Iquique, y así seguimos hasta que llegamos incluso a Perú, y actualmente ya vamos a hacer una segunda versión de Amar en Perú. Y bueno, hasta ahora ha sido una tremenda experiencia, muy formadora para todos los que han participado. Muchos de los estudiantes, incluso algunos se han ido incluyendo en nuestro equipo de trabajo. Y bueno, ha sido una experiencia realmente gratificante. Muy interesante además, sobre todo porque nos ponemos desde un lugar y aprendemos a mirar desde este lugar respetuoso, ¿verdad? Hacia la infancia. Bueno, para continuar, luego se vino la pandemia y gracias a esta pandemia se abre esta oportunidad con Mentores Group y por supuesto con Virtualis para que se genere este diplomado AMAR. Y ya estamos a fines de este mes para iniciar una segunda versión. Así que espero les interese, les guste de lo que vamos a hablar y, y puedan participar de él o puedan ganar el concurso. Bueno, continuando con eso, además, importante señalar que a raíz de este diplomado se despliegan 2 también. Un diplomado en trauma infantil, que actualmente ya partió su segunda versión, y también un diplomado en aprendizaje socioemocional, que ya está llegando a la fase final. Eso es a grandes rasgos, así nos fuimos conociendo con Paula. Personalmente yo conozco a Felipe Lecanelier desde el año 2006 y de ahí en adelante que me he dedicado al trabajo con niños desde su mirada, obviamente siempre especializándome, y bueno, para mí es un honor ser parte del equipo de Felipe y contar con tanta evidencia y con tanta cosa que nos ha mostrado en este último tiempo, ¿verdad? Bueno, con ustedes dejo a Paula para que les hable a grandes rasgos de qué se trata todo esto. Me imagino que les llama la atención este nombre, de qué queremos hablar, qué queremos plasmar, qué huella queremos dejar en nuestros niños. Así que con ustedes le dejo a mi colega Paula, que está en Iquique por lo demás, yo en Puerto Montt. Un saludo a Puerto Montt. Son las Bueno, ventajas de la virtualidad, ¿viste? claro. Exactamente. Bueno, comentarles, aprovechando un poco lo que les contaba ahí Ivania, hoy día, lo que les contaba Ivania, respecto a cómo se fue conformando el equipo en realidad, porque para nosotros también era importante hablarles de este primer paso como equipo. Actualmente se encuentra trabajando, pero obviamente los programas AMAR vienen desde hace mucho tiempo atrás. Nosotros nos sumamos a estas investigaciones hace un par de años atrás, pero esto no es algo tan nuevo y es un poco de lo que les queremos hablar hoy. Entonces, trajimos una pequeña presentación. La idea, obviamente, el tiempo que tenemos no es tan largo como para poder profundizar todo lo que quisiéramos en los programas, pero sí contarles un poco de qué se trata, a qué nos referimos cuando hablamos de la metodología, cuáles son los fundamentos filosóficos que se encuentran a la base, las habilidades que queremos promover, los contextos en los cuales se ha desarrollado y en los cuales se ha investigado, y también, ¿cierto? Un poco saber cuáles son las dudas que ustedes tienen y que quizás podamos ir resolviendo en este espacio, ¿ya? Entonces, me gustaría partir contándoles que, bueno, actualmente tenemos distintos programas AMAR, todos manualizados, y los programas AMAR se encuentran dentro de lo que se conoce como intervenciones tempranas basadas en el apego. Yo sé que el apego es un tema del cual se habla mucho hoy en día, pero ciertamente hace un algunas décadas incluso atrás, todavía no era algo tan comentado, pese a que es una teoría que ya lleva muchos años, ¿cierto? Varias décadas más incluso de investigación.
Sin embargo, en Chile no teníamos tanta información y como ustedes muy bien saben, en los estudios de pregrado es muy poco lo que vemos en relación al apego, ¿no? Por lo menos en psicología. Todavía se sigue, quizás es parte de lo que podría hablarse dentro de la asignatura de Psicología del Desarrollo, pero es muy poco lo que se profundiza. Y la verdad es que hoy en día gran parte de las intervenciones que hacemos en infancia debieran tener como sustento y como norte la teoría del apego. Entonces, las intervenciones, ¿cierto?, basadas en el apego en Iberoamérica empiezan como a surgir alrededor de la época de los 80, más o menos, en Latinoamérica, en Chile quizás fue un poco después, ¿ya? Y es en ese contexto donde Felipe Lecanelier, ¿cierto?, quien es el que organiza los primeros equipos y donde se trabajan los programas AMAR inicialmente, en un estudio que había realizado afuera, al llegar a Chile se percata de que en realidad nosotros todavía no estábamos como en esa línea y decide empezar a hacer este trabajo de intervención y convocar a algunos colegas para hacerlo. Entonces, los programas AMAR están focalizados en este tipo de intervención. Ya están pensados, obviamente, en qué es lo que pasa con las diadas, ¿cierto? Con las diadas que inicialmente se trabajaba con, o se pensaba que el trabajo se realizaba con las madres y los niños, y hoy en día ya no hablamos solamente de los padres, sino que estamos hablando de los cuidadores de una manera un poco más global, que es lo que vamos a ir explicando más adelante. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener presente cuando hacemos intervenciones basadas en el apego son aspectos que siempre tienen que estar o los que siempre nos tenemos que fijar. Por ejemplo, ¿cuáles son los modelos operativos internos que presentan los padres? O más bien, con esto estamos haciendo referencia a cuáles son, ¿cierto?, aquellas historias que marcaron la infancia temprana de los cuidadores y que de alguna manera están influyendo en cómo ellos cuidan en este momento a sus hijos o a los niños con los que se relacionan. Para eso también tenemos que tener en cuenta cuál es el nivel de sensibilidad parental, ¿cierto? ¿Qué tan sensible? Bueno, acá se dice sensibilidad parental, nosotros vamos a hablar después de sensibilidad en el cuidado, ¿ya? Pero ¿qué tan sensibles son estos adultos a las necesidades que presentan los niños? ¿Ya? Y otro aspecto que es tremendamente importante y que va a ser quizás algo de lo que nosotros más trabajamos, sobre todo cuando hacemos los diplomados o formaciones en lo que son los programas, es la relación terapéutica, ¿no? Porque una de las cosas que se sabe hoy en día es que la relación que se establece entre las personas que se atienden y la persona que está a cargo del proceso terapéutico es quizás incluso más importante que la línea terapéutica con la cual estamos trabajando. Da lo mismo si estamos hablando de terapia psicoanalítica, si estamos hablando de terapia cognitivo-conductual, si estamos hablando de terapia sistémica, si el vínculo que se establece entre el terapeuta y el atendido, ¿cierto?, no es de una confianza suficiente como para yo poder trabajar en mi historia, ¿cierto?, en cómo yo me estoy vinculando con mi hijo, ¿cierto?, o con el niño con el que estoy, entonces perdemos mucho de ese trabajo importante. Entonces la relación terapéutica también es muy importante y a nosotros nos interesa sobre todo poder fortalecer la sensibilidad terapéutica, por decirlo de alguna manera. Cómo los terapeutas también nos podemos volver sensibles no solamente a la experiencia, sino también a la experiencia de los cuidadores. Entonces, los modelos AMAR tienen cierta arquitectura conceptual que nos interesaría poder comentarles, ¿ya? Partimos, ¿cierto? Un primer piso es lo que vamos a conocer o lo que vamos a denominar el cuidado respetuoso emocionalmente seguro y que tenemos, ¿cierto?, esta sigla que es el CRECE, ¿ya? Entonces, el CRECE va a ser la piedra angular sobre la cual se va a sustentar todo lo que son los programas AMAR, ¿ya?
Perdón, sentí un eco. Debe ser algún micrófono que está encendido. Hace silencio. Gracias. Entonces, ¿cierto? Tenemos el CRECE como filosofía a la base. Esta filosofía tiene, ¿cierto?, como sustento y como foco central de cambio, a su vez, ¿cierto?, el apego, ¿ya? O lo que más bien vamos a llamar los niveles de seguridad emocional. Perdón, no quiero llegar ahí todavía, así que me voy a adelantar un poquito. Ahora es importante señalar que cuando nosotros hablamos de apego en los programas AMAR, no estamos haciendo referencia necesariamente a una evaluación del apego como probablemente muchos ya lo manejan, ¿cierto? O lo han escuchado cuando se hablan de las categorías del apego como una categoría diagnóstica. Para nosotros la idea de incorporar la teoría del apego tiene que ver más bien con cómo el apego es este sistema, ¿cierto?, de sobrevivencia que se activa en situaciones de estrés. Y cómo esas situaciones de estrés finalmente son las que ayudan a fortalecer los vínculos entre los adultos y los niños, ¿ya? Más que cualquier otra situación, más que cualquier otro contexto de intervención que podamos tener, ¿ya? Entonces, más que la categoría de qué tipo de apego presenta el niño, lo que nos interesa es cómo, ¿cierto?, vamos a entender el apego como este espacio donde hay una situación de estrés, donde se genera alguna disrupción en el vínculo entre el cuidador y el niño, y cómo cuando nosotros trabajamos en eso, se puede llegar a fortalecer el sentido de seguridad emocional, ¿no? Entonces, para eso nosotros lo que promovemos, ¿cierto?, es la metodología de intervención AMAR, ¿ya? Esa es la propuesta de intervención. Ahora, ¿por qué llegamos a esto y cuál es el concepto que tenemos en torno a ¿por qué finalmente entendemos a la infancia y a los seres humanos como los entendemos? Bueno, nos vamos a remitir un poco a la historia. Hay una visión bastante más antropológica quizás del ser humano. Entonces la invitación es a pensar cómo es la historia, ¿cierto? O cómo sería ser un niño, un infante, cazador-recolector en un mundo moderno. ¿Sí? ¿Por qué hablamos del cazador-recolector? Porque uno diría, bueno, pero nosotros no vivimos, ¿cierto?, no vivimos en cuevas, no vivimos en, no sé, armando estas carpas, ¿cierto?, ni nada por el estilo, no vivimos en este tipo de tribus, ¿ya? Tampoco cazamos y recolectamos, ¿ya? Sin embargo, nuestra configuración cerebral, nuestra configuración genética, sí viene desde esa época del Pleistoceno, ¿no? Entonces, porque tenemos que entender, ¿cierto?, que los cambios que se generan, los cambios evolutivos, ellos son muy largos, ¿ya? Son procesos, los cambios evolutivos son muy largos, ¿no? Entonces, lo que ocurre, nosotros tenemos una configuración genética, ¿cierto? Nuestro cerebro está preparado, ¿cierto?, como para nacer y para desarrollarse en un contexto del mundo de los cazadores-recolectores. Sin embargo, nosotros vivimos hoy en día en una sociedad que es muy diferente, ¿ya? Y eso genera algún tipo de dificultades en nosotros. Piensen en cómo era crecer en ese tiempo, ¿ya? En aquellos años, ¿cierto?, lo que ocurría era que teníamos de partida los partos no eran asistidos como son hoy en día, ¿no? Teníamos partos humanizados, ¿cierto?, donde toda la tribu participaba, ¿no? Los niños estaban en una relación muy estrecha con los adultos durante gran parte del día. El juego era parte del aprendizaje y era parte también de la rutina diaria. Tenemos entendido, ¿cierto?, y de acuerdo con lo que se ha estudiado hasta ahora, es muy probable que los malos tratos hacia la infancia hayan sido bastante pocos, ¿ya? O muy poco probable, porque los malos tratos implicaban necesariamente era una amenaza, ¿no?, para la sobrevivencia de la especie.
estamos hablando de un contexto en el cual la sobrevivencia era fundamental. Estamos hablando de los albores de la historia de la humanidad. Y en ese mismo contexto también, lo que sabemos, ¿cierto?, es que además la crianza era comunitaria, es decir, los niños no estaban al cuidado de una sola persona, ¿ya? Los niños estaban al cuidado de la tribu, ¿no? Un concepto que se llama alopatría. Entonces, ¿por qué? Imagínense lo que hubiese significado para nuestra sobrevivencia como especie si solo una persona nos hubiese cuidado, ¿ya? No habríamos llegado a tener los miles de años de historia que tenemos, ¿ya? No habríamos llegado a sobrevivir. Entonces, la humanidad, ¿cierto? La especie humana es una especie esencialmente empática y colaboradora, ¿no? Entonces, que eso se haya ido modificando en el tiempo de los sistemas que tenemos hoy en día es distinto, ¿ya? Pero por eso también la aparición de las distintas dificultades de salud mental que tenemos. Entonces, esta crianza, ¿cierto?, comunitaria, esta alopatría, es lo que nosotros también queremos recoger. Entonces, cuando hablamos del CRECE, estamos haciendo referencia, ¿cierto?, a que este cuidado alopátrico, ¿cierto?, lo vamos a aplicar, ¿cierto?, o vamos a esperar aplicarlo a las prácticas actuales de crianza, ¿ya? Es decir, la crianza ya no va a ser entendida, o el cuidado ya no va a ser entendido solo desde los padres hacia los hijos, sino también desde los abuelos que acompañan en ese cuidado. Lo vamos a entender también desde los profesores que acompañan en el colegio y que están horas, ¿cierto?, muchas horas del día con los niños, quizás incluso más horas que nosotros como padres, ¿no? Quizás la persona que se hace cargo del cuidado en la casa cuando nosotros tenemos que salir al trabajo. Todas las personas que nos involucramos y nos relacionamos cotidianamente con niños y pasamos tiempo con ellos, somos parte de este cuidado alopátrico, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del AMAR, no estamos hablando de programas que se van a enfocar solamente en los padres con los hijos y mejorar la relación entre ellos y sus hijos, ¿ya?, sino que los programas AMAR también van a considerar todos los contextos de cuidado en los que los niños se encuentran, ¿sí? Entonces, los principios filosóficos que van a ser la base del CRECE, nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con un punto central que es el desarrollo de la seguridad emocional. O sea, nuestro objetivo principal es que los niños puedan desarrollar o se desarrollen en realidad en un contexto de seguridad emocional. Y ese contexto de seguridad emocional se lo vamos a otorgar los adultos, ¿ya? Para eso es importante que los adultos comprendamos que necesitamos tener una actitud de tener en mente la mente del niño, ¿ya? Eso es fundamental. Tenemos que aprender a salirnos un poco de lo que es nuestra forma de pensar o nuestra forma de ver el mundo y tratar de llevarlo a lo que es la mente de un niño. ¿Qué significa ser un niño? ¿Ya? No solamente ponerme en sus zapatos, sino que estar ahí, efectivamente. Por otro lado, ¿cierto?, tener presente siempre esto que nosotros decimos a veces puede sonar un poco casi bíblico, ¿no? Pero que es tremendamente importante, ¿no? No hacerle a los niños lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros, ¿ya? En la medida que tenemos eso en cuenta, porque a veces a los adultos se nos hace difícil recordar cómo era ser un niño, algo que nos puede ayudar como principio regulador es recordar, ¿cierto?, aquellas cosas que a nosotros nos molestan o que a nosotros nos duelen, y cuando la llevamos a la experiencia de los niños, tener en cuenta que a ellos les duele igual que a nosotros, ¿ya? Ellos también viven experiencias, ¿cierto?, donde si mi papá, o sea, si yo siento, si estoy en el trabajo y mi jefe me grita delante de delante de todos mis compañeros de trabajo, voy a sentir vergüenza, me voy a sentir mal, me voy a sentir muy frustrado, probablemente no voy a avanzar en mi trabajo, voy a generar un sentimiento de odiosidad. Y esas son las mismas cosas que les pasan a los niños cuando nosotros quizás les llamamos la atención en público, ¿ya?
con personas desconocidas o delante de sus amigos, las experiencias son las mismas. Lo único que cambia son los contextos y la edad de los intervinientes. ¿Sí? Otro punto importante es que el rol que tenemos los adultos va a ser comprender, aceptar, ¿cierto? ¿Cuál es la experiencia de comprender y aceptar que el niño es alguien diferente a mí? ¿Ya? Y también, y esto es bien importante porque es base de nuestros programas, entender que el estrés es la forma que tienen los niños de expresar las emociones y por lo tanto el estrés, curiosamente, puede ser el momento de oro precisamente para mejorar la relación con ellos. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el foco de intervención. Entonces, ¿qué es el CRECE finalmente? Esto que hemos dicho como el cuidado respetuoso, emocionalmente seguro y sensible. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? ¿Ya? Bueno, el CRECE, ¿cierto? La primera C, ¿cierto? Habla del cuidado. Estamos hablando de cuidado. Cuando hablamos, no de crianza. ¿Ya? Entonces, hablamos de cuidado porque estamos delegando, ¿cierto? Este rol de cuidado que va mucho más allá de la parentalidad. ¿Ya? Es decir, cuando nosotros hacemos intervenciones en el AMAR, lo que nos preocupa es poder identificar quién es la persona que está realizando el rol de cuidado más permanente con este niño. ¿Ya? Y a veces ese rol de cuidado no necesariamente lo tienen los padres. ¿Sí? Hablamos de que es un tipo de cuidado respetuoso porque implica aceptar y comprender que lo que este niño presenta, lo que estos padres también presentan, tiene coherencia, ¿cierto?, con lo que ha sido su historia y su trayectoria. Por eso nosotros no hablamos de estilos de apego que puedan ser mejores, ¿cierto?, o buenos y malos, ¿ya? Los estilos de apego se desarrollan por una razón y tienen un sentido de supervivencia importante, ¿ya? Hay momentos en los que ser internalizante puede ser algo que me puede ayudar a sobrevivir en determinados contextos históricos, por ejemplo, ¿no? Donde quizás externalizar mis emociones puede atentar contra mi sobrevivencia. Y en ese sentido, quizás la persona necesita desarrollar un estilo de apego un poco más evitativo. El problema se desarrolla cuando las estrategias se rigidizan, ¿no? Punto, es un cuidado respetuoso, ¿cierto? Además, hablamos de un cuidado que tiene en cuenta lo emocional. En ese sentido, nos referimos a que opera a un nivel más bien sensorial y visceral, ¿no? Es decir, lo que nosotros esperamos hacer a través de los programas AMAR es promover ciertas experiencias de cuidado. ¿Ya? No estamos apuntando a programas donde nosotros vamos a decirles exactamente qué es lo que tiene que hacer ese cuidador, ¿ya? Sino más bien a que se conecte sensorialmente con sus emociones, con la experiencia de ser escuchado y mentalizado también por el terapeuta o por el facilitador, ¿cierto? Y ahí ya estamos hablando de una experiencia, ¿cierto? O una intervención de tipo emocional. ¿Ya? Y es un cuidado seguro porque todo ese contexto también implica desarrollar un espacio de confianza y disponibilidad para poder efectivamente abrirme en lo que ha sido mis propias experiencias de cuidado en la infancia y cómo esas experiencias de cuidado en mi infancia han influido o están influyendo hoy en día en mi forma de cuidar. ¿Sí? Entonces, para yo poder explorar ese mundo interno, ¿ya? Para yo poder explorar quizás esta sensación de haber sido bien cuidado o de haber sido quizás maltratado en mis primeros años, pero que yo nunca lo quise ver y que eso hoy en día me lleva a naturalizar ciertas conductas, yo necesito también un espacio terapéutico donde me permita hablar de eso sin ser cuestionado y sin ser juzgado. Hago hincapié en eso porque quizás muchos de los que trabajamos o los que están incluso hoy en día hemos sido y somos muy, muy pro niños, lo cual está muy bien, ¿no? Sin embargo, a veces tenemos que ser cuidadosos en cómo esa postura también nos disgrega, ¿cierto? Nos separa
de la importancia que es trabajar con los cuidadores, ¿ya? Y los cuidadores también necesitan ese espacio realmente terapéutico para poder desarrollar, ¿cierto? Y fortalecer sus espacios de mentalización. Por lo tanto, recordar, ¿cierto? El apego va a ser el núcleo de lo que son los programas AMAR, ¿no? ¿Cierto? Los programas AMAR son estrategias que finalmente se encaminan a fortalecer este sentido de seguridad emocional, ¿ya? Pero, ¿cierto?, que están englobados y nutridos por esta filosofía que para nosotros no es una filosofía solamente teórica, ¿ya? O sea, la teoría es lo que nos permite comprenderlo, sin embargo, para nosotros el CRECE es también una forma y un estilo de entender, de comprender, para nosotros es importante empaparnos de lo que es el CRECE, empaparnos de lo que significa, de cuáles son las reales necesidades que presentan los niños, empaparnos de lo que significa ser realmente respetuoso hacia la infancia y a la configuración de un sistema de apego en particular. Bueno, ¿qué son los programas AMAR? ¿Ya? Los programas AMAR son una metodología de trabajo para adultos cuidadores, ¿ya? Dentro de sus objetivos, ¿cierto?, es que el facilitador pueda sensibilizar a este sistema de cuidado, ¿ya? Como les decía anteriormente, los programas AMAR se contextualizan en distintos espacios, por ejemplo, en la familia, ¿cierto?, en contextos de cuidado familiar, pero también en los colegios, también en residencias, en casos de familias adoptivas, etc. ¿Ya? Entonces, y para nosotros siempre el inicio va a estar en la sensibilización de este sistema de cuidado, ¿ya? Que también, como les decía anteriormente, tiene que ser muy respetuosa no solamente hacia el niño, sino también hacia la historia del cuidador y hacia la cultura, entender la cultura como ese espacio en el cual ese cuidador creció, ¿no? Y si bien es un programa que los programas AMAR suelen estar manualizados, son como bastante esquemáticos, la verdad es que también nosotros somos bien enfáticos en recordar que el manual no es suficiente, ¿ya? Para nosotros poder realmente aplicar la metodología de la AMAR, es importante que nos hayamos interiorizado en lo que es el desarrollo infantil, que nos hayamos interiorizado en lo que es la teoría del apego, que nos hayamos interiorizado en lo que es la mentalización y que también desarrollemos una actitud mentalizadora hacia las personas con las cuales trabajamos, ¿ya? Eso no es algo, ¿cierto?, que sea una pose terapéutica, sino más bien a nosotros nos parece que es una forma también de interactuar cotidianamente. Entonces, si bien están estos manuales, ¿cierto?, están los programas, para nosotros, dentro del trabajo que hacemos en los diplomados y en otros espacios de entrenamiento, tiene que ver precisamente con cómo podemos fortalecer y sensibilizar a los facilitadores en esta actitud hacia el otro. Bueno, para ir cerrando yo y darle el espacio a la Ivania, bueno, como ustedes muy bien saben, el AMAR o me imagino que lo han escuchado, el AMAR, ¿cierto?, consiste en trabajar en 4 habilidades, ¿ya?, específicas, que son la atención, la mentalización, la automentalización y la regulación, ¿ya? Partiendo siempre por la atención, ¿ya? Nosotros decimos que la fase de atención, mentalización y automentalización vendrían a ser algo así como el entrenamiento mental necesario para poder llegar a la regulación, ¿ya? Para nosotros, me imagino que en muchas oportunidades les ha tocado ver como taller de regulación de pataletas, ¿ya? O cómo ser un papá que no castiga, ¿ya? Como muchos talleres de ese tipo, ¿ya? Y yo no digo que, nosotros no decimos que esté necesariamente mal, pero hay un problema con eso, y es que nos centramos en los tips de crianza, ¿ya? Y el gran problema de los tips de crianza es que los tips no están pensados para los niños,
Los tips de crianza están pensados para regularnos nosotros como adultos frente a lo que es la desregulación emocional de los niños, ¿no? Entonces, y ese es un problema, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que antes de llegar a la regulación podamos haber desarrollado estas otras habilidades y nos vamos dando cuenta que en la medida que vamos trabajando la atención, en la medida que vamos trabajando en la mentalización y la automentalización, la regulación, ya después nosotros no tenemos tanto que aportar porque son las mismas personas quienes se van dando cuenta de cuáles son sus propias estrategias, las que mejor le funcionan y las que además son específicas y sirven específicamente, vale la redundancia, para ese niño, ¿ya? Entonces, es muy difícil o incluso puede ser casi poco ético hacer hacer o entregar tips de crianza, ¿cierto? Como tips de regulación, porque en realidad un tip de regulación no me está diciendo nada de la individualidad de un niño, ¿ya? Y el objetivo de los programas AMAR es precisamente trabajar en el desarrollo de la sensibilidad hacia el niño con el cual yo estoy cotidianamente, ¿sí? Bueno, Ivania, te invito, lo voy a dejar con Ivania para que pueda contarles un poco más de la AMAR en sí mismo. Aquí estamos, muchas gracias, Paula. Creo que fuiste súper clara. A mí me encanta cómo Paula siempre presenta esta nueva filosofía de vida que es el crece, porque de verdad considero que lo plantea tan bien que de verdad que para mí es preciso y es el momento indicado para ya ponernos derechamente a hablarles de lo que es el AMAR educacional, que bueno, como ustedes bien saben, hay varios programas manualizados. Los que más se conocen es el AMAR Cuidadores y del que yo les voy a hablar ahora, del AMAR Educacional. Bueno, el AMAR Educacional tiene como objetivo principal trabajar, fomentar el aprendizaje socioemocional a través del vínculo de apego en niños de 2 a 6 años, ¿ya? Específicamente, trabajar entre las educadoras, técnicos, auxiliares y los niños, ¿ya? Eso es básicamente. ¿Cómo nace este programa? Nace alrededor del año 2010 en una primera versión, luego en el año 2014 en una segunda, pero lo principal de este programa es que luego de una serie de investigaciones realizadas por Felipe, ya más de 15 años investigando sobre el bullying, es que de pronto nace esta inquietud de tratar de implementar un programa que prevenga el bullying, pero al mismo tiempo, luego de esta serie de investigaciones y evidencias, se encontraron con que la verdad, de la forma de prevenir este bullying, se encontraron con esta temática tan importante que ustedes, que la vamos a ver más adelante, que es el aprendizaje socioemocional. Entonces, hubo una relación entre la seguridad del apego y el aprendizaje socioemocional. Entonces, si bien para aquellos que trabajan en contextos educativos, si bien es súper importante el aprender contenidos cognitivos, también es fundamental adquirir ciertas habilidades y ciertas capacidades emocionales en nuestros niños, como son, por ejemplo, poder aprender a expresar, a regular y a comprender esas propias emociones, ¿verdad? Asimismo, poder desarrollar y adquirir estas capacidades sociales que tienen que ver con el poder desarrollar empatía, desarrollar esta valoración por los demás, la valoración por uno mismo, y así también poder adquirir habilidades de responsabilidad. Por ejemplo, el poder resolucionar tus conflictos, desarrollar conciencia hacia tu propia vida, hacia tu propio colegio, y también a adquirir capacidades relacionales, ¿verdad? El poder, el poder tener amigos, el que los niños se cooperen entre ellos, en que se pidan ayuda, etcétera. Y todas estas habilidades sociales, de responsabilidad, relacionales y capacidades emocionales es lo que nosotros llamamos aprendizaje socioemocional. Entonces, así es como se va generando este programa, ¿ya?
¿Qué se ha visto? Se ha visto que en los colegios que implementan el aprendizaje socioemocional, los estudiantes suelen presentar menos dificultades a nivel de salud mental, menos problemas psicosociales y menos conductas de riesgo. Ahora, ¿qué se requiere para poder implementar estos programas y para poder trabajar esta área? Es principalmente que los educadores y los técnicos auxiliares que trabajen con niños preescolares puedan generar este espacio de aprendizaje libre de estrés. ¿Para qué? Bajo el alero del crece, ¿verdad? Y bajo este vínculo de apego, el poder desarrollar junto con el educador esta actitud mental de poder tener la mente en mente del niño y poder ponernos en sus zapatos. Y claro, un dicho que muchos lo dirán, pero poder implementarlo y trabajarlo en el día a día a veces no es tan fácil, que es el no hacerle a los demás lo que no nos quisieran que nos hicieran. Es así como se trabaja en la idea y el eje principal es tratar de cambiar el ambiente general de esta educación, pero trabajando principalmente en el ambiente específico, en donde está este niño. Recordemos que los niños cuando van al jardín, cuando van a la sala de cuna, están alrededor de 30 horas, 38 horas, lo cual obviamente cualquier educador se vuelve parte del sistema de crianza, como bien lo planteaba Paula en el inicio de la presentación, ¿verdad? Entonces, ¿qué se espera? Se espera poder lograr un vínculo estable, específico, predecible y comprometido con el niño, con el infante, con el estudiante, de tal manera que pueda el niño sentirse seguro para poder explorar con confianza y poder lograr ciertos aprendizajes. Además de todas estas habilidades de las cuales yo les estoy hablando, que tiene que ver con el aprendizaje socioemocional, se encontró que es un gran predictor del rendimiento académico. Entonces, si volvemos atrás y pensamos en cualquier contexto educativo, siempre se está pensando, ¿verdad?, en los resultados, en las metas, en tener un buen CIMSE, en tener, no sé, una muy buena velocidad lectora y un largo etcétera que tiene que ver con muchas metas. Bueno, no me quiero meter en el tema curricular, la verdad, pero de eso también tenemos muchísimo, muchísimo de qué hablar. Pero se plantea básicamente trabajar en este vínculo entre educadores, técnicos y niños, ¿ya? Ahí, como bien ustedes pueden ver, este, este programa apunta a trabajar 5 fases, ¿ya? Primero, partir con una fase de sensibilización en donde es muy importante poder trabajar con aquellos adultos, cuidadores de estos niños y poder trabajar toda este sentido de seguridad emocional que es importante poder brindarle a los niños para luego poder ir desarrollando estas habilidades, ¿verdad? La habilidad a la fase de atención, para luego llegar a la fase de mentalización, luego la automentalización y luego la fase de regulación. ¿Qué es lo que suele ocurrir generalmente en un colegio, en una escuela, en un contexto educativo en donde nos encontramos con preescolares? Casi siempre es la observación de la conducta, ¿verdad? Y rápidamente quieren pasar a la regulación. Y la verdad es que para estos programas es sumamente importante el poder ir trabajando y desarrollando cada una de las fases. Estas son habilidades que todos nosotros, por supuesto, que tenemos, pero siempre la idea es poder irlas trabajando semanalmente, ojalá, desde esta base de darle la seguridad desde una mirada respetuosa. ¿Y qué vamos a trabajar aquí? El estrés. El estrés es nuestra clave de todo. El estrés lo vamos a ver no como una amenaza, sino como el mejor momento para establecer un cuidado respetuoso. ¿Ya? Bueno, estas fases de las cuales yo les estoy hablando, no las aplica cualquier persona, las aplica un facilitador. Y este facilitador tiene la habilidad, obviamente, de manejar la teoría del apego, manejar toda la evidencia, manejar el cuidado respetuoso, emocionalmente seguro o sensible, pero además
tiene esta habilidad de poder ser una base segura para estas educadoras o técnicos para que se puedan sentir confiadas de poder trabajar estas habilidades. Habilidades que, como yo ya les comenté, todos tenemos, pero es importante poder irlas desarrollando, especializando y siempre, ojalá desde una mirada positiva, en donde nos saquemos estas etiquetas, ¿verdad? Siempre, no sé si les ha ocurrido a aquellos que trabajamos en contextos educativos, el decir, ahí está el niño hiperactivo, ahí está el oposicionista, ¿verdad? Este niño tiene que ir al neurólogo, en donde en realidad este programa apunta a sacar esas etiquetas negativas y el poder tratar de darle una mirada a los niños desde su lugar, desde lo que ellos están sintiendo. Entonces, cuando hablamos de la fase de atención, es poder atender a aquellas conductas verbales y no verbales de lo que puede estar ocurriendo al niño, sacándonos nuestras teorías, sacándonos nuestras ideas o cualquier explicación posible, simplemente tratar de observar fenomenológicamente a qué le puede estar pasando a este niño. ¿Qué le ocurrió a este niño que está llorando? ¿Qué le ocurrió a este niño que dio vuelta a una silla o una mesa o que le pegó a alguien? ¿Qué puede estarle ocurriendo? Entonces, son ese tipo de situaciones que se van trabajando semanalmente a- al lado de una facilitadora, ¿verdad? Para luego ir pasando a la siguiente fase, a la fase de mentalización, en donde ya trato como de ver de una manera más humanizadora a este niño, pensando qué puede estar sintiendo, qué le puede estar pasando, qué puede estar imaginando. Tratar de darme una explicación como adulto, cuidador, respetuoso, hacia esa conducta que yo estoy observando y luego ir trabajando eso, obviamente, semanalmente, para luego pasar a esta fase de automentalización, en donde el adulto cuidador es quien se mira a sí mismo y dice, ¿qué me pasa a mí cuando este niño, por ejemplo, hizo una pataleta? ¿Qué me pasa a mí cuando este niño dio vuelta una silla o le pegó a un compañero? ¿Qué me pasa a mí cuando veo a un niño estresado? Y así ir trabajando eh, todas las sesiones posibles, que son alrededor de 14 sesiones, hasta llegar finalmente a la fase de regulación, en donde se presentan y se trabajan ciertas técnicas de regulación del estrés del niño. Entonces, es así como se ha implementado este programa. Hay varias experiencias de implementación y la verdad es que los resultados han sido bastante positivos, bastante buenos, principalmente para nuestros niños y para su salud mental. ¿Qué más les quería comentar? Cuando se trabajan estos programas, los niños en el futuro y también en el presente suelen tener más y mejores amigos, ¿ya? Se sienten más queridos por sus pares, por sus padres, por sus profesores, se comunican mejor y manejan mejor estas emociones relacionadas con la frustración y la rabia, pero que actualmente las estamos llamando emociones desagradables, ¿ya? Eh, Eso es a grandes rasgos el programa Amar Educacional. Está pensado para implementarse en cualquier contexto educativo, ya sea escuela que tenga prebásica, colegios que tengan prebásica, salas de cuna, jardines infantiles, y la verdad es que apunta a trabajar con preescolares. Eso, eso es básicamente a grandes rasgos el programa Amar Educacional. No, buenísimo, tremenda ahí exposiciones de Paula y Vania, la verdad ahí súper, súper además, se nota la pasión de el contenido, ¿cierto? De la metodología, así que no, bien, bien positivo. Queremos dar un poco la instancia de algunas preguntas y Carlos, que también parte del equipo, ha ido recopilando algunas preguntas, entonces si nos puede ir ayudando ahí Carlos con las preguntas que han ido haciendo en el chat. Sí, mira, anoté varias preguntas porque iban saliendo también comentarios en el chat, así que veamos yo creo las preguntas que están escritas y después tal vez alcanzamos a dar la palabra y todo eso. Ahí, mira, hay unas primeras preguntas que dice Juan y Martínez,
es decir que la crianza se atribuye a los padres o progenitores, no así el cuidado. Tal vez ahí el tema es crianza y cuidado. Y otra pregunta que puede estar ahí ¿es verdad el rol del cuidador es fundamental para el desarrollo de los niños? Dice por ahí Daniel. Entonces, si pudiesen partir con eso. ¿Me repites, Carlos? Disculpa. Mira, que De Juani repente me pregunta, pierdo. dice, es decir, que la crianza se atribuye a los padres o progenitores, no así el cuidado. Me da la impresión de que Juani trata de diferenciar por una parte la crianza y por otra parte el cuidado. Ya, sí. Lo que pasa, gracias por la pregunta. Me quedé con la idea de, tú me entiendes, ya uno se pone viejita ya y después cuesta a veces seguir la línea de algunas cosas. Lo que pasa es que lo que ocurre habitualmente es que cuando hacemos trabajo de intervención se carga toda la responsabilidad en lo que es, cuando hablamos de crianza, hablamos siempre o hacemos referencia a lo que es la parentalidad, ¿ya? Por eso nosotros no hablamos tampoco de parentalidad y hablamos de cuidado, ¿ya? O sistema de cuidado, ¿ya? Porque entendemos que lo que pasa con los niños no se remite solamente al espacio de la familia. Obviamente ahí hay una primera instancia, ¿cierto?, de desarrollo, pero incluso esa primera instancia no está relacionada solamente con los papás. ¿Ya? En lo personal, ¿cierto?, en la práctica clínica muchas veces me ocurre de que llegan pacientes donde los niños han sido criados por los abuelos durante toda la vida, pero que están preocupados porque el niño no ha desarrollado este vínculo afectivo con la madre. Y a lo mejor la madre no tiene interés en desarrollar ese vínculo afectivo. ¿Te das cuenta? Entonces ahí lo importante es poder mostrarles cómo ellos han sido el sistema de cuidado que ha permitido y ha favorecido este contexto de seguridad emocional. O sea, no es necesario tener un vínculo biológico, ¿ya?, para poder hablar de cuidado en los niños. ¿Ya? La crianza está muy restringida a lo que es la relación parental, pero nosotros intentamos, ¿cierto?, a través de los programas mostrar cómo todas las personas que nos vinculamos con niños en realidad somos parte de este sistema de cuidado. No solo los padres, los profesores tienen un rol importante dentro de los colegios, las personas que son paradocentes dentro del colegio también tienen un rol importante. Cuando trabajamos en residencia, muchas veces nos ocurre, ¿cierto?, que se piensa que el rol regulador con el niño lo tiene que tener el psicólogo. Y en realidad cuando vamos trabajando nos damos cuenta de que quizás el rol regulador no lo ejerce necesariamente el psicólogo que tiene una sesión a la semana con el niño, lo ejerce la terapeuta ocupacional que todos los días se sienta con él, ¿cierto?, a desarrollar alguna habilidad, que almuerzan juntos y es a la persona a la cual el niño acude cuando tiene un problema. Entonces a eso hacemos referencia cuando hablamos de sistema de cuidado. El sistema de cuidado es algo mucho más amplio que ese sistema parental. Y yo quería agregar a lo que dice Paula que una palabra muy clave, que es tiempo. Aquellos cuidadores que están más tiempo con los niños son ellos con los que uno debe trabajar principalmente. Por eso se habla, por ejemplo, a lo que yo les comentaba de trabajar con las educadoras y con los técnicos, porque son ellas quienes están 38 horas alrededor a la semana con nuestros niños. Y lo mismo ocurre en las casas. O sea, quien está la mayor cantidad del tiempo con ese niño, es ahí donde uno puede generar esta intervención y generar este trabajo. Eso quería agregar, el tiempo, que no se nos olvide el tiempo. Sí. Súper. Mira, nos va quedando como poco tiempo para muchas más preguntas. O sea, vamos a tener dificultad con eso. Hay muchas preguntas, pero hay muchas preguntas. Ahí, agrupándolas, preguntan por ahí varias personas sobre cómo en qué niños se puede aplicar esto. Como a veces había por ahí alguien que preguntaba si esto se puede aplicar en niños PIE o cómo identificar si es que están los niños muy sobreadaptados, en términos así generales. ¿A qué tipo de niños va dirigido el programa MAR? A todos los niños, porque aquí lo fundamental es que el colegio, escuela, jardín,
se sienta camiseteado, así como con la camiseta puesta, de querer trabajar este programa, de querer implementar este programa. Este programa tiene mucho que ver con la motivación, con la que uno tiene como profesional para poder trabajar con el sistema de cuidado. De eso se trata, ese es como el objetivo principal. Y por supuesto que tiene, bueno, hay harta evidencia por ahí del impacto de estos programas en algunos contextos que, por supuesto, si ustedes lo quieren más adelante, lo pueden ver, ¿ya? Entonces, la idea siempre es, si uno quiere aplicar este programa MAR educacional, siempre tiene que ser a la base y al alero de una motivación, de querer hacer algo por esta salud mental del niño y para que el niño pueda sentirse aprendiendo en un contexto libre de estrés. Sumándome a lo que señalaba Ivania, quizás agregar, ¿cierto? Porque, bueno, la pregunta está hecha en el contexto de los niños que participan de los programas PIE. Creo que es importante señalar que cuando nosotros hablamos de los programas AMAR, lo que estamos haciendo es que los adultos se sensibilicen ante la singularidad, ¿cierto? Ante la individualidad de ese niño con el cual se relacionan constantemente, ¿ya? Entonces, no estamos hablando de un diagnóstico en particular. O sea, un niño que presenta, que tiene un diagnóstico del pertenecer al espectro autista, claro, está ese diagnóstico, pero eso no quita que ese niño también tenga particularidades, ¿ya? Y en los programas AMAR lo que hacen es fomentar que los adultos aprendan a observar las particularidades de ese niño, ¿ya? Con ese niño me relaciono, ¿ya? ¿Qué es lo que ese niño necesita? Ese niño se regula de qué manera? Se regula de manera más auditiva, se regula de manera más táctil, ¿cierto? O quizás, o etcétera, ¿ya? Entonces, el que un niño presenta un diagnóstico en particular no significa que no podamos ver su individualidad, y yo creo que eso es una de las grandes ventajas que tienen estos programas, lo dúctil que pueden llegar a ser. Sí, exactamente, independientemente de cualquier diagnóstico, aquí los niños se expresan igual y esa es la idea de poder trabajar en ese espacio. Exacto. Eso. Muchas gracias. Por otra parte, y tal vez para ir cerrando, preguntan varias personas sobre la implementación. ¿Cómo es que se hace esta implementación? ¿Cómo es que ha estado o cómo se ha estado implementando esto en pandemia? Y cómo seguir estudiando esto que suena súper interesante. En general hay súper buenos comentarios en el chat. Muchas gracias. Bueno, para seguir estudiando, esta es la mejor instancia virtual y se está esperando para que se puedan inscribir. Y bueno, ya que hicieron esta pregunta, también comentarles un poquito del programa de este diplomado. Este diplomado tiene 4 fases. Fases, una palabra muy común en los tiempos de ahora. La primera fase es una fase teórica que habla básicamente del desarrollo infantil, ¿verdad? Ahí tenemos una clase muy importante también de integración sensorial con Lorena, muy interesante la clase, para luego ya comenzar a hablar en la segunda fase de la evaluación de apego. Entonces ahí Paula con Felipe hacen unas clases muy increíbles de lo que es la evaluación del apego a través del ciclo vital. Felipe también nos habla de la evaluación del apego desorganizado y ya pasar a una tercera fase que es de lo que nosotros les estamos hablando hoy, que es hablar propiamente de los programas AMAR. Y ya terminar con un modelo de intervención, que es el modelo MAC, que les presenta Felipe, y básicamente de eso se trata este diplomado. Yo de verdad que los invito a participar de él, no se van a arrepentir. Y ahí me gustaría devolver una pregunta a Carlos. Carlos Barriento, ¿cómo estás? Bueno, él es el ejemplo fiel de haber participado de este programa, de este diplomado, así que me gustaría también poder escucharlo, que nos cuente cuál ha sido su experiencia, porque yo creo que eso sí que va a ayudar a todos los participantes puedan aclarar aún más dudas. Gracias, gracias Ivania. Sí, mira, a ver, ¿qué puedo aportar yo desde mi experiencia? Yo creo que una de las cosas que podría decir es que yo tomé el año pasado los 3 diplomados que estaba dando el equipo de apego y complejidad. He disfrutado mucho los 3. Y una de las cosas que me ha sorprendido, como para poder decirlo aquí también,
es el hecho de que el programa MAR no está solamente diseñado y pensado para los psicólogos o para los educadores. Es algo, yo personalmente estudié filosofía, estudié también, no sé, unas cosas de sociología, entonces no era ni psicólogo ni educador, ¿te fijas? Y a la hora de hacer el diplomado, me ha ayudado un montón o mucho en mis clases o en la forma de relacionarme como con los niños en general. Entonces eso ha sido súper positivo, y si hay gente que, no sé, no viene desde la educación o no viene desde la psicología, pero tiene a cargo o tiene niños a su cuidado, le va a ser súper, súper, súper útil. Eso podría decir. Buenísimo. Buenísimo, yo Gracias. creo que, sí, yo creo que también hace sentido mucho el testimonio de Carlos porque, bueno, como varios alumnos, esta es la segunda versión del Diplomado MAR, hemos hecho además muchas mejoras desde la primera versión, hay clases, hay más de 10 instancias en vivo, van a haber sistemas ahí de apoyo, por lo tanto va a haber ahí una metodología que fuimos mejorando también en relación a los mismos comentarios también de la primera versión, así que es una versión mucho más trabajada, la cual buscamos idealmente que ustedes adquieran las herramientas necesarias y puedan comprender el modelo. ¿Sí? Yo creo que más allá de eso, sumergirse a un modelo diferente, que ahí ustedes un poco pudieron ver una introducción, y poder conocer estos programas que, bueno, desde la mano de Felipe y con el equipo, han logrado implementar, y idealmente, ojalá, mientras más personas pudiesen hacerlo y conocerlo, y se pudiera reproducir aún más, yo creo que sería mucho mejor. Bueno, un poco cerrando, obviamente ayer viene un sorteo, así que todas las personas que se quedaron hasta el final van a poder un poco ser partícipes de una beca, y ojalá pudiéramos regalar muchas, pero vamos a dar solo una. Además, bueno, a todos los que están acá presentes les va a llegar información del programa, si ustedes quieren después revisarlo. Vamos además a intentar enviarles la grabación, así que ahí a los asistentes vamos a intentar ahí hacer todo para darles la información. Lo que nosotros queremos es eso, o sea, que se reproduzca también este modelo. Vamos entonces a compartir pantalla. Tan, tan, tan. No, voy a dejar de... Perdón, me voy, me salgo. Ahora sí. Bueno, acá, si todos ven, hay 913 participantes que están inscritos. Si no están acá presentes, no, ¿cómo se hace un poco? Hay un ganador, hay 912 suplentes. Así que si no está el ganador, vamos pasando al siguiente, al siguiente, al siguiente, hasta que esté acá presente. Tiene que decir presente ahí, tiene que abrir el micrófono, poner la cámara. Ojalá estar presentable para el sorteo. Así que Hola, vamos a ver. hola, me gustaría decir algo como una acotación, que hay muchas personas que por defecto, me incluyo, cuando ingresamos estábamos con el nombre de Ivana Vázquez. Entonces Sí. quizás no se pueda distinguir quién es esa persona que se llama Ivana Vázquez. No, pero ahí, bueno, le vamos a ver la cara y todo. Luego, sí, es que ahí hubo un tema de Zoom, parece que le dejó por defecto un nombre, pero en todo caso acá están todos los inscritos que se inscribieron al webinar desde la súper. inscripción. Entonces, para un poco decir, ya yo gané el premio, para reclamarlo tiene que estar presente. Si no está presente, al agua nomás, pues seguimos el siguiente. ¿ya? Al agua, como dice la cultura popular, ¿no? La cultura popular. Bueno, acá entonces están todos para que un poco vean. Ahí todos los participantes. Y vamos a hacer el sorteo. Es que esto me tapaba justo la cosa de Zoom. Ya. Comenzar. 5, 4. Esto es como emocionante. 3, 2. Sí. Ta, ta, tan. Ya, Maciel Tapia. ¿Está acá? ¿Estará? Cállate. No veo por lo menos su nombre. Último llamado, Maciel. Camila Jara. Hoy, justo los que no. Chuta. Bueno, seguimos entonces. Susana Arellano, esa parece que la veo. ¿Susana? Acá. Bien, Susana. Sí, déjame, voy a activar el video. A ver. Sí, hola. Ah, Saltó qué Susana bueno. inmediatamente. Susana. Sí, La aquí tercera es estoy. la vencida.
Sí, feliz porque estoy ¡Felicitaciones! haciendo el diplomado de apego y desorganización en la infancia, así que feliz con seguir Ah, pero te queda, con el pero diplomado. ideal. Mira, mira, qué buena. Excelente, felicidades. Muchas gracias. Muchas Aprovecho de felicidades, mencionar, muchas felicidades. aprovecho de mencionar con una pregunta que surgió cortita por ahí. En el diplomado AMAR se ven 3 tipos de AMAR. El AMAR cuidadores, se profundiza en el AMAR educacional y el AMAR de apego y trauma. También se mencioné, por si acaso. Oye, qué bueno ahí, Susana. Bueno, felicitaciones y ahí nos vamos a estar comunicando contigo, tenemos tu correo, así que te vamos a mandar un correíto ahí para hacer las gestiones. Bueno, agradecerle a todos los participantes, vamos a buscar enviarle información de la presentación, de la grabación, más que eso yo creo que un regalo del conocimiento que nos entregó ahí Iván y Paula. Están todos invitadísimos a los que quieran seguir profundizando este tema, invitadísimos a revisar los programas, hay cursos, hay diferentes tipos, así que muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad. Pues. Paula, Ivania, ¿algo que decir? Sí. No, agradecerles a todos, por lo menos de mi parte, porque me tomé el micrófono, agradecerles a todos la participación, las preguntas, el interés. La verdad es que nosotros con todo el equipo estamos felices de poder seguir trabajando y desarrollando lo que son los AMAR. Los AMAR se van fortaleciendo también en el tiempo, se van ampliando. También vi que habían algunas preguntas por ahí, así que nada, felices de que también exista el interés por escuchar nuestras experiencias y lo que nosotros les podamos humildemente aportar. Y me sumo a las Gracias. palabras de Paula, una excelente instancia. Yo feliz, encantada, me encantó leer muchísimo de sus comentarios. Se nota la motivación, la preocupación, así que eso realmente se agradece. En especial agradecerle a Carlos, muchas gracias por estar aquí. De verdad, nada más que desearle mucho éxito en toda su vida laboral y en general. Que les vaya súper. Gracias, Nico. Gracias a todos, gracias No, Carlos, gracias Paula, gracias, Ivania, a gracias a todos ustedes. por Eso es algo participar. que funciona súper bien en los diplomados. Uno lee los libros y están ahí, pero el entrar a los diplomados permite también conversar con los profesores. Y tener a Ivania y a Paula acá y poder conversar con ellas, imagino que fue bueno, y en los diplomados eso se profundiza mucho más, porque hay muchas cosas que no alcanzan a estar tan en el libro, entonces, o en los libros. Entonces, los invito también a tomar los diplomados. Gracias. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, buena tarde y nos vemos en otra ocasión. Chao. Nos vemos en clases. Chao, Chao. gracias. Chao. Chao, gracias. Susana ahí. Chao. Chao, gracias. Nos vemos en clase. Chao, gracias. No, muchas gracias.